El surrealismo. André Breton definió el surrealismo como automatismo psíquico puro por el que uno se propone expresar, ya sea verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento ajeno a toda fiscalización de la razón, fuera de toda preocupación estética o moral. Exteriormente, el automatismo psíquico puro es equivalente en su método al de la libre asociación usado por Freud en el psicoanálisis. Su función es abrir las puertas del inconsciente para permitir una expresión directa, un documento humano capaz de provocar ese estado de gracia llamado inspiración, el llamado de las musas, el delirio creativo que enaltece todas las fuerzas del espíritu. El automatismo psíquico puro es uno de los procedimientos, sin duda el más importante, que utilizan los surrealistas en la creación artística y tiene un carácter de revelación, de iluminación que trasciende el universo del creador. Es la improvisación como método para llegar a la visión poética. Es acercarnos por el azar al secreto de la vida. El surrealismo implica una verdadera revolución en el mundo. Su inquietud fundamental fue siempre el hombre, sus deseos, sus sueños, sus pasiones, su universo profundo, el afán de trascender, su ansia de autenticidad frente a una sociedad artificial, regida por normas éticas y sociales absurdas, una sociedad mezquina e hipócrita con valores arbitrarios y falsos. Nace de la decepción de numerosos jóvenes frente a una sociedad que promueve por un lado una vida egoísta y desencantada y por otro el nacionalismo y la guerra. Es un intento de cambiar la realidad y la vida, de exponer el secreto del hombre, una filosofía práctica dirigida a encontrar los fines y medios para la acción ética y política. El grupo de los surrealistas comienza a llamar la atención en Francia sobre 1922. Estos artistas, en su mayoría poetas, se agrupan alrededor de la revista Literatura y hacia el año 1924 funda un órgano exclusivo de ese movimiento, la Revolución Surrealista. André Breton, Perret, Aragon, Kleber, Éluard, entre otros, fueron sus fundadores. El surrealismo como vanguardia artística tuvo un líder indiscutible en André Breton, quien dio al movimiento una permanencia y una personalidad sólida. No hablaban esencialmente de literatura y de arte, sino que proclamaban la necesidad de cambiar la vida y se preocupaban sobre el hombre y la condición humana. El arte solo se comprende en función del hombre, en su acepción más alta, de la unidad del hombre que necesita realizarse como hombre. Plantean la imagen como un recurso expresivo que permite prescindir de la lógica. La imagen es una creación pura del espíritu. Ella no nace de la comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas. Cuanto más lejanas sean las relaciones entre las dos realidades, más fuerte será la imagen, más potencia emotiva y realidad poética tendrá. Bella, como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Lutremont, los cantos de Maldoror. El surrealismo dio una importancia central al psicoanálisis, los sueños y el inconsciente. El sueño representa para los surrealistas un contacto con ese universo profundo del espíritu cuyo contenido explora. Es como el automatismo puro, un modo de expresión directo de indudable valor, y como pasa con el automatismo, las imágenes oníricas no interesan al artista por su posibilidad de ser interpretadas, sino por su calidad en sí, por su fuerza creadora. El surrealismo entiende el sueño como un mecanismo desinteresado para el pensamiento. Todo esto explica cómo dentro del surrealismo caben obras tan diferentes como la de André Masson, René Magritte, o la de Miró o la de Salvador Dalí. Salvador Dalí. En palabras de André Breton, Dalí ha dotado al surrealismo de un método de primer orden, el método paranoico crítico, capaz de aplicarse indistintamente a la pintura, a la poesía, al cine, a la escultura, a la historia del arte y, llegado el caso, a cualquier tipo de interpretación. El método paranoico crítico de Salvador Dalí es el conocimiento que surge del análisis asociativo de los fenómenos delirantes
y para ello se sirve de una rica simbología plástica, grieta del delirio a través de las cuales podría introducirse el psicoanálisis. El creador se abre a las imágenes inconscientes, delirios, y luego debe de analizar el material irracional, sistematizándolo, haciéndolo comprensible. Un ejemplo de su teoría se denominó la imagen doble, un acertijo visual que juega con las apariencias, la representación de un objeto que sin la menor modificación sea al mismo tiempo la representación de otro objeto absolutamente diferente. Las imágenes de la realidad dependen de nuestra facultad paranoica y teóricamente un individuo con la citada facultad podría, según su deseo de ver, cambiar la forma de un objeto tomado de la realidad, como ocurre en el caso de la alucinación voluntaria. Dalí. Dalí es un artista hiperrealista, lo que le permite llevar al nivel de lo comprensible lo que veía más allá de sus ojos. Las figuras que pueblan sus telas son imposibles, pero no incomprensibles. El método paranoico crítico marcó un nuevo giro en el arte surrealista, alejándolo de la ligereza de los sueños incontrolados y las producciones automáticas. Salvador Dalí como personaje es quizás su máxima obra. Joan Miró estableció su estilo sobre 1924-1925 y ya no cambiaría en lo esencial a lo largo de su carrera artística. El llamado onirismo esquemático, con tintas planas y signos simples y poéticos, es un surrealismo antagónico al surrealismo hiperrealista de Dalí. El acento visual pasa del realismo a la imaginación. Este es un cambio profundo, una apuesta al arte por el arte, con un universo pictórico nuevo de formas y de colores en movimiento, un mundo inocente, sencillo y cósmico, en donde las representaciones se reducen a puntos, líneas y explosiones de colores consagrados al placer del arte tan directo y tan puro como la poesía. Las palabras de Breton, Miró es probablemente el más surrealista de nosotros, quizás sean ciertas. Su obra es un ideal de arte puro, revolucionario, en la liberación de los sentidos y el espíritu de una sociedad hacia un mundo de felicidad. Miró es un artista genial que nos abrió nuevos senderos en el universo de los sueños. René Magritte. Magritte adopta el título de una novela de Goethe, Afinidades selectivas, para desarrollar su método de provocación mediante las similitudes de imágenes en apariencia opuestas, creando efectos poéticos inauditos, asombrosas equivalencias en bellas imágenes mediante una larga y paciente investigación de semejanzas. En el surrealismo estricto, la potencia de la imagen depende de la distancia entre dos objetos y entre más distante mayor su fuerza poética. En Magritte la ilumina una profunda y secreta similitud. El propósito de Magritte es siempre sacar a la luz lo que queda oculto por lo visible, los días y las noches que al ser evocados nos causan sorpresa y fascinación. Para Magritte es la pintura la que hace que el pensamiento se haga visible, y esto en virtud de la semejanza. Lo que pone de manifiesto el artista es que ese juego entre lo visible y lo invisible es lo que evoca el misterio de las cosas. En los cuadros de motivación lingüística, Magritte pone su acento en la reflexión entre lo representado y su representación. En una pipa acompañada del epígrafe "esto no es una pipa", se aborda el problema de la relación entre el arte y la realidad. Pintar una pipa, representarla, no es la pipa real, porque ni la imagen ni las palabras garantizan la existencia de tal objeto representado. Es decir, no es una pipa, sino un signo o una designación en el fondo arbitraria. Como el mismo Magritte dejó escrito, una imagen pintada no representa las ideas o sentimientos, sino que son los sentimientos o las ideas las que pueden representar la imagen pintada. En 1927 hacía una serie de obras como El uso del habla, Esperanza rápida, El espejo viviente, La máscara vacía, El espejo mágico, El árbol de la ciencia, todos en la misma línea.
En esos cuadros no existe ninguna representación pictórica realista o una supuesta analogía con el modelo que tanto ha caracterizado a sus obras, sino que únicamente hay palabras sin imágenes. Aquí quizá tengamos que remitirnos a los días de la Grecia Grande, pues esta es la cuestión central del crátilo de Platón: el carácter convencional o no del lenguaje. El diálogo entre Hermógenes, Sócrates y Crátilo recoge el debate sobre el carácter funcional y social de los signos, frente a concebirlos como duplicados de las cosas existentes, o como Borges decía en el Golem, si como el griego afirma en el cratilo el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Entre las imágenes, las palabras y las cosas en la obra de Magritte surge su reveladora capacidad, el poder de representar la ausencia que albergan los signos, su capacidad para mentir. Con esto quizá nos quiere decir que es la cultura quien nos regula, que es nuestro modo de adaptarnos al medio lo que nos convierte en animales simbólicos al enfrentarnos con la realidad, no de un modo inmediato, sino mediante ese medio artificial que son los signos, el lenguaje.